Hola, yo soy Sergio Ortero, vengo de España, de la ciudad de Segovia. Y también vengo del vientre de mi madre, pero eso no creo que tenga importancia. Pues lo hago mal, normalmente, pero lo intento. Realmente hay mucho contenido. Claro, cuando yo he ido sabiendo cómo era el formato del taller que tenía que impartir, pues lo he intentado adaptar. Y luego cuando he estado aquí, pues también he visto cierta variabilidad, ¿no?, de lo que yo pensaba. Entonces, claro, yo vengo a hablar de poesía experimental, eso es muy extenso, es muy difícil porque, de hecho, en el propio germen de lo experimental está todo mucho más atomizado, ¿no? Entonces es muy difícil agrupar, hacer grandes corrientes. Lo he intentado haciendo dos grandes vías. Pues una vía fundamental es la poesía visual y otra vía fundamental para mí es la poesía oral o poesía sonora. Entonces, bueno, pues intento bombardear de información, como dicen los alumnos, que cuántas cosas, pero por lo menos que les suene, que alguien alguna vez les haya hablado de eso y les suene ahí en los tímpanos, y luego, pues si quieren, ya podrán, desde luego, seguir investigando por su cuenta, ¿no?, o en otras cosas. En la poesía ya ha comandado de todos los elementos que te puedas figurar, ¿no? Lo que estamos viendo es que la poesía moderna, ya desde comienzos del siglo XX, tiene una intención de desbordar el libro. Y por desbordar el libro, puede ser desde el propio concepto libro, se llega al libro objeto, se utiliza la página, pero salta enseguida a escribir en otros formatos, ¿no? Y se escribe en la tierra, se escribe en las nubes, como Raúl Zurita, se escribe en la piel, ¿no?, con tatuajes. Y la poesía sonora, pues desde luego, utiliza todo tipo de formatos, el internet, las grabaciones, ¿no? Por lo tanto, en realidad, ¿llega por ahí? Pues quizás no, porque la poesía visual entra por los ojos. Por eso es visual, ¿no? Yo digo que la poesía no tiene una definición es una defunción para ella. Avanza constantemente traicionándose, ¿no? Y eso es lo bonito. Hay un montón de poetas reconocidos, y que yo menciono en el taller, que declaran abiertamente: no tengo la menor idea de qué es la poesía. Claro, la poesía no consiste en saber qué es, sino qué es, en reconocerla, ¿no? En que te llegue, si llega y tal, pues ahí hay algo poético, ¿no? Así que eso es lo importante. Curiosamente, a mí me parece que en el mundo en que vivimos nos da miedo no poder definir algo. Y por eso la pregunta sobre qué es la poesía está constantemente ahí. Todos los poetas tenemos versos y tenemos poemas que van sobre qué es la poesía. Pero en realidad lo que contamos es qué es para nosotros, según nuestra propia poética, ¿no? Pero en realidad se escapa. Y en un mundo en el cual tenemos definición para todo y tenemos para todo unas normas, y ya digo, y lo encasillamos todo, y todo de esa manera lo tenemos bien apretado, ¿no? Es un mundo áptico, que se dice, ¿no? Fácil de apresar y de coger. Pues la poesía se escapa, y por eso es así de difícil hablar de poesía en general, ¿no? Y también es así de peligrosa políticamente, si quieres, o socialmente, y de interesante, y etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, pero en realidad esto se viene diciendo de muy lejos, no lo digo yo. Hasta Octavio Paz tiene ahí en su librito esto que decía de: no sabemos qué es la poesía, nos quedan los poemas. Claro, solamente podemos hablar de los poemas. La poesía hay que hacerla en cada momento, en cada instante, ¿no? Y además poetas somos todos. Eso también lo defiendo. Todo el mundo va por ahí y, si quiere, saca la belleza del mundo que le rodea. Los poetas son los que de cuando en cuando lo escriben. Bueno, la poesía no se enseña, se contagia. Esta es una gran lección, ¿no? Entonces, para mí es muy fácil ponerme en el lugar de alguien que no se acerca a la poesía, incluso que no le gusta, que declara clarísimamente que no le gusta. Yo así he empezado mi taller, de hecho, preguntando a unos chicos jóvenes, y me decían pues todos los tópicos: no la entiendo, es aburrida, no es para mí, ¿no? Y yo les digo que todo eso es cierto. Realmente todo eso es cierto. La poesía es hermética, es aburrida, es sosa y tal. Pero toda la poesía, no. Eso es lo que pasa. Que como cualquier cosa, ¿no? O como en la música, o como en el cine, como en todas las artes, tienes que encontrar tu poesía. Hay poesía que es muy fácil de leer, muy legible y muy directa, y todo el mundo la va a entender. Hay poesía que es divertida, ¿cómo no? La poesía moderna incluye el humor, ¿no? Y la literatura moderna, digamos, una de las cosas es incluir el humor, ¿no? Clarísimamente, y etcétera, etcétera. Por lo tanto, por eso digo, no hay nada que defina en sí la poesía y no tenga una contraindicación que otra vez la vuelva
a poner en compromiso. Así que yo, y te digo, claro, entonces lo que hago es ponerme en ese lugar, ¿vale? Y hablar de tú a tú. Y muy brevemente te voy a contar una anécdota que me parece que viene al caso, porque fue la primera vez que yo vine a Toluca. La primera vez que yo vine a Toluca, hace, no sé, harán a lo mejor ya 7 años o una cosa así, el primer recital que yo hice fue en un centro penitenciario para jóvenes. No sé dónde está, porque a mí me llevaron tal, yo ya me he perdido, pero alrededor de Toluca, ¿de acuerdo? Claro, fue una experiencia alucinante. ¿Qué ocurre? Pues fijaos, cómo yo que vengo de otro país, de otro continente, de otro, digamos, cultura, ¿no? Y de la libertad. De la libertad, desde luego, o sea, absolutamente tal distinto. Yo, esta gente, ¿cómo puedo conectar? ¿No? Y me encontré en determinados momentos a mí mismo metiendo la pata, ¿no? Como cuando en un momento dado hablé de no sé qué videojuego que todos los chavales de esa edad en mi país tal conocen, ¿no? Y aquí yo notaba que ellos eso no conocían, ¿no? Bueno, podría hablar mucho de lo que pasó ese día, que fue realmente fabuloso. Era la primera vez que se hacía una cosa así, que juntaban a tanta gente, a tantos presos, que juntaban a chicos y chicas. Había una tensión tremenda al principio. Lo que iba a durar 40 minutos duró hora y media. Estábamos ya tan distendidos que yo gastaba bromas zafias y bobas que luego me he arrepentido, como gracias por venir. ¿No? Que en esa situación quizás no fuese lo más adecuado, ¿no? O sois un público cautivo, ¿no? O sea, eran pues estas tonterías que uno hace. Yo llegué a saltar ya por encima de las mesas y meterme en medio de ellos, tal, a recitar. O sea, de repente ya éramos medio amigos, por decir así. Eso lo genera la poesía. Y claro, como se extendió tanto en el tiempo y yo no lo tenía preparado, ya solamente se me ocurrió leer de un libro que está ambientado en el siglo XII en Persia, ¿eh? Y con un contexto que es ese, y con dos personajes, que es Omar Khayyam y el viejo de la montaña, que fue el que inició toda una corriente, la secta de los asesinos, digamos, un fundamentalista, ¿no? Religioso. Bueno, yo les expliqué esto y claro, pues ahí tenía atención, porque ya me había ganado su atención, pero bueno, sus ciertas reservas, ¿no? Y digo, a ver esto cómo se lo tragan. Pero claro, digo, ojo, es que estos son dos amigos de la juventud que luego no se llegan a ver. El viejo de la montaña no sale de su montaña en 30 años y se escriben cartas y no se pueden ver. Y ahí se abrieron más los ojos, ¿no? Y se abrieron más los pechos y lo entendieron. Lo que entendiesen, lo entendieron por aquello, ¿no? Y habría palabras que no entendían y habría cosas que no entendían, pero eso lo entendían. Esa era una serie de poemas que todos acaban diciendo los dos amigos escribían cerca, los dos amigos escribían lejos, ¿no? Y bueno, para mí es una metáfora también de la poesía. Estamos lejos y a la par cerca. La buena poesía, ¿no? Puede ser de cualquier época, de cualquier lugar, no conoce de fronteras ni de tiempos, pero es una conversación privada o semiprivada entre dos seres. Ese es uno de los objetivos fundamentales. Y yo viví esa experiencia y fue aquí en Toluca, muy claramente, inolvidable. Edomex. Decisiones firmes, resultados fuertes.